Lijado. Pues nada, chicos, vamos a por el vídeo 2 de 3 de esta serie. Así que vamos a lijar el bisel, ya sabéis que lo tenemos aislado y ahora vamos a utilizar las lijas en el orden que explico en el vídeo 1 de 3. ¿Vale? Habrá marcas o picotazos que no podamos quitar ni con la lija más gruesa, a lo mejor se necesitaría una automática o algo, pero lo más importante es quitar el mayor número de arañazos. Aquí, como podéis ver, es otra forma de aislar el bisel, poniendo todo esparadrapo y con una navajita pues lo hacemos así y nada, seguimos con la siguiente lija y así lo vamos haciendo con todas las lijas y vamos comprobando que se van quitando la mayor parte de los arañazos. Vamos ahora a la lija de 600 y nada, pues hacemos lo mismo y así con todas las lijas. Y vamos revisando. Ahí, como podéis ver, hay un picotazo que eso pues difícilmente lo vamos a quitar con la mano y con lija. Se necesitaría tal vez pues una máquina automática. Y vamos reponiendo el esparadrapo porque se va arañando. Bueno, ya hemos lijado todo el bisel, ahora lo que vamos a hacer es lijar los laterales. Cubrimos el bisel y el satinado. Recordad, el satinado no lo vamos a tocar, porque está satinado con una especie de líneas concéntricas. Bueno, aquí señalo que todo va pulido, toda la parte de abajo va pulida. Y como va pulida, pues ya sabéis lo que hacemos con el pulido. Primero lijar y luego pulir. Con una herramienta nos podemos ayudar para los sitios más inaccesibles. Con la corona hacemos lo mismo, que veis que está arañada, igual. Y con la tapa no la voy a lijar porque, como veis, también tiene unas líneas concéntricas, así que solamente puliré. Pulido. Pues nada, chicos, ya sobre lo lijado vamos a empezar a pulir con la pasta pulidora y con la Dremel. Ya hemos pulido los laterales, así que ahora lo que vamos a hacer es, volviendo a dejar otra vez el esparadrapo sobre la parte satinada, que esa no la vamos a tocar, ahora pulimos el bisel, que antes lo lijamos. Y nada, pues ya tenemos todos los laterales y el bisel pulidos y lijados, y ahora la parte de atrás, la tapa, solamente la vamos a pulir porque no quiero quitar esas líneas concéntricas, y la corona igual. Pues nada, chicos, ya sabéis, después de pulir, ¿qué hacemos? Pues a lavar para quitar todos los restos de pasta. La corona, después de lavar, no la encontraba por ningún lado, estuve buscando como 2 horas. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que la tiré por el fregadero. El cristal, después de limpiarlo, fijaos que tiene una especie de arandela metálica que no voy a quitar porque si la quito no sé si voy a saber ponerla. Y fijaos el cristal como está. En el vídeo 1 de 3 se ve bien, así que vamos a utilizar el Polywatch. Vuelvo a decir que tengo en el canal un vídeo que lo comparo con la pasta de dientes, os dejo arriba el enlace. Hay que pulir de 5 a 7 minutos según el fabricante, y aquí tenemos la diferencia. Así que nada, vamos a volver a poner el plexi sobre la caja. Soplamos un poquito, echamos un poquito de alcohol para quitar los restos de huellas o suciedad. Quitamos el polvo y, como veis, también está duro para poner, así que vamos a necesitar la prensa. Ha quedado bien puesto el cristal. Perfecto. Quise limpiar esa manchita con un bastoncillo impregnado en un poco de alcohol. El alcohol es un buen disolvente y no es tan agresivo como la acetona. Ya lo había hecho en otros relojes con unos resultados espectaculares porque disuelve la grasa y la suciedad y no daña el dial. O al menos eso creía yo, porque esta vez me cargué el dial. No me lo podía creer. Ese dial tenía magia. Ese dial tenía una luz especial, una luz que apagué en un segundo como quien sopla una vela. Me bajó bastante la moral.
Vale, está bien, no soy relojero, solo soy un aficionado. Pero ¿cómo voy a conseguir motivar a la gente para que trate de restaurar un reloj si en el propio vídeo me cargo el mío? Tanto esfuerzo para nada. Aprendí una gran lección. Jamás volvería a usar alcohol para limpiar un dial. Y fue en ese justo instante cuando recordé algo que ya había olvidado. Thomas Alva Edison consiguió fabricar la bombilla incandescente tras 1000 intentos fallidos. Cuando en una entrevista le preguntaron si no consideraba un fracaso el hecho de haber realizado tal cantidad de pruebas fallidas, él contestó: no fracasé. Solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Y es que muchos podrían aprender de mis errores. Al fin y al cabo de esto se trata, ¿no? De aprender.